el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Nintendo 64 customizada de Resident Evil. Cómo le hemos pintado los puertos, le hemos añadido detalles en rojo, como le hemos pintado también el interior del alojamiento en color rojo. Todo, le hemos pintado también los botones, le hemos hecho este detalle al botón de Start y le hemos añadido un pequeño logo debajo. Por arriba está más lisa, ¿vale? Porque se ha lijado mejor, que lo explico, y se ha pulido para un acabado que no se noten las gotas. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a hacer una Nintendo 64, vamos a customizarla de Resident Evil. Ya tenía una por el canal, ¿vale? Que estaba curiosa, y luego hice una PlayStation 1, que la verdad tuvo bastante éxito, le gustó mucho a la gente, y gente me empezó a pedir el tutorial de esta. La verdad que no lo grabé y lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Y lo que le vamos a hacer también ya la tengo desmontada, no vais a comeros montaje ni desmontaje, que es muy sencillo. Hemos desmontado la fuente de alimentación, ¿vale? Y no tiene nada, son dos tornillos. La primera que pinté, la verdad, no la había hecho nunca. Fue una Nintendo 64 que hice dorada de Zelda, que está en proyecto hacer otra en color verde y dorado, pero bueno, eso ya iremos viendo, ¿vale? Se desmonta, va un poquito justa, pero que no os asustéis, que se extrae perfectamente. No se puede engordar mucho. Cuando digo que no se puede engordar mucho, me refiero a que una capa, dos capas te las soporta perfectamente. 3 capas va a ir justa atrás, pero 2 capas os la aguantará perfectamente. Y aparte le vamos a añadir algún... No solo le vamos a hacer un goteado de... como si fuera de sangre o rojo, porque eso ya lo he hecho bastante y ya no... Bueno, vamos a meterle algún sticker. También barnizaremos encima, etcétera, para algún logo de Umbrella, algo lo haremos. Y bueno, he pensado una cosa que no sé si me quedará bien, ¿vale? O se podrá hacer, que es a través de pintar por abajo, tiraremos color, cuando la consola esté ya negra, pintada, ¿vale? Tiraremos color por aquí abajo, tapando aquí, para que se manchen las tiras, digamos, la rejilla. Y luego limpiaremos bien, para que se quede la rejilla roja. Pienso que puede quedar bien, espero no equivocarme, ¿vale? Le cambiaremos el logo frontal. El logo frontal de Nintendo 64 lo sustituiré por este de Resident Evil que yo le compro a este chico, ¿vale? Que es francés, vende por eBay y la verdad que tiene muy buena calidad. Le he comprado infinidad de piezas de estas. Me parece que la versión, no sé si es de USA, etcétera, no lo sé. No lo sé, pero quedará muy bien, ¿vale? Así que yo me voy a poner a prepararla, me voy a poner a lijarla y nos vemos ya en la cabina de pintura aplicándole color negro. Se le dará una capa negro, dejaremos secar bien y le haremos el goteado. Barnizaremos fuerte, barnizaremos una capa gruesa, ¿vale? Y esa capa la dejaremos secar para luego nivelar las gotas. Vamos a intentar dejarla lisa por completo. A tener en cuenta, ¿vale? El botón de power, si vamos a engordarla, que como estoy diciendo, yo por lo menos la voy a engordar, voy a tirar esta vez bastante cantidad de barniz. Vamos a tener que lijarlo por el contorno. Este no es el problemático. Ya lo explico en un tutorial de Nintendo 64, me parece que tengo en el canal, uno de los primeros que hice, ¿vale? Que la pinté en naranja. Pero vamos a limarlo un poco, no limar de aquí, de botón, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, yo me pongo a prepararla y ya en el siguiente vídeo os enseño cómo se ha preparado y ya nos ponemos a darle el color. Bueno, pues una vez ya preparadas todas las piezas en los soportes que me fabrico y cada vez se está empezando a hacer ya más gente, ¿sabes? Me gusta que vayan probando cosas y que me alegro que les vaya bien. Vale, voy a explicar un par de cosillas solo. Aquí tengo preparadas todas las piezas que van a ir en color negro. Solo va a ir una en color roja, que es la de dentro, donde digamos ancla el cartucho, ¿vale? A la pieza, digamos, de la fuente de alimentación le he borrado unos números, hay unos puntitos que van aquí, ¿vale? Para dejarlos lisos, porque a ver si podremos poner aquí el logo de Umbrella después, ¿vale? Bueno, yo esto lo dejo por aquí, los botones van a ir todos en rojo y luego le intentaré pintar dentro, como hago, voy a intentar engordarlo lo mínimo, esto, ¿sabes? Si lo vais a hacer, ¿vale? O lo hacéis alguna vez, mínimo de color, mínimo de barniz y ya luego se le dará color rojo y se limpiará bien para que quede bien.
Y otra cosa que quería comentar era el tema de los tutoriales, como los hago yo. Hace poco me escribió una chica y me sorprendió porque la verdad que puede funcionar. Digo, si ella lo ve así, seguramente más de uno lo vea. Me dijo que diera la explicación antes y grabara ya todo seguido a cámara rápida, pintando las piezas. Y yo creo que lo voy a hacer así. Así que esta vez el color negro, por ejemplo, voy a dar ya esta explicación, ya no lo daré más, y ya pondré cámara rápida dando esta capa. No voy a grabar ya la otra capa, la suprimiré, ¿vale? Porque creo que queda, bueno, bastante claro. Y si no, quiero que me escribáis y me digáis cómo hacerlo, y yo no tengo problema en ir probando cosas, ¿vale? Así que bueno, yo me voy a poner a pintar y nada. Y ya nos veremos en el proceso de tirarle las gotas. Bueno, una vez le hemos dado el color, la primera mano, hemos dejado pasar 10-15 minutos y le hemos aplicado la segunda capa de color, ¿vale? Que ya lo teníamos de color listo. Ahora vamos a hacerle el goteado, ¿vale? Yo me he colocado aquí un rojo, esta vez he puesto un rojo de... Este es de la Mazda, ¿vale? Es el de la Mazda, que lo expliqué una vez en uno de los tutoriales. Es color, luego lleva como un intermedio entre el barniz y luego el barniz, ¿vale? Lleva como un barniz rojizo, para que me entendáis, ¿vale? Para subir el tono. Así que vamos a irle tirando. Mirad la pistola cómo la gradúo, ¿eh? ¿No tiene aire? ¿Aire? Vale, lo mínimo, para que vaya tirando gotas. Vaya tirando gotas. No sé si... Mirad las cajas de atrás, no sé si se verá, mirad. Cómo va manchando, ¿veis? Así, pues ese es el goteado que vamos a irle haciendo. He colocado las piezas que yo quería que... Bueno, que se mancharan, digamos, ¿vale? Hay otras que he retirado. Ahora yo voy a pillar la cámara y a ver si puedo, con una mano, a ver, voy a subirlo para que me entendáis, ¿veis? Aquí tengo la pistola y a ver si se puede apreciar, voy a acercarlo todo lo posible, ¿eh? Mira cómo voy tirando las gotas. Ahora al mando más. Mira cómo salpica, ¿eh? La pistola y no tira apenas aire. A la parte trasera voy a mover la cámara. Mira la boquilla como la tengo, ¿veis? Manchada porque con tan poco aire. A ver cómo nos movemos. Ahora voy a intentar tirar para aquí. A ver, no, para el otro lado. Para aquí, vale. Y ahora vamos a tirar de este lado, que quiero que lo veáis bien. Cómo salpica. Mirad aquí cómo salpica en el cartón. ¿Veis? Esto es el goteado que yo hago así. Estoy tirando para allí, para allí, para allí, para allá. Ahora nos quedarán unas gotitas gordas, ¿vale? Voy a dejar la pistola. Mirad. Que me he pasado, que son muchas y bueno, puede ser, puede ser. Y luego intentaré pintarle las letras de Nintendo con un rojo distinto. Un rojo me parece que creo que se puede apreciar más, algo más claro. Y así le dará un toque. Dejaremos, es muy bonito este color de la Mazda, porque es un metalizado, tiene mucha partícula. Es muy chulo, es muy chulo. Una vez seco, ¿veis? Ah, y a la tapa de arriba también le he quitado los 4 puntitos esos que trae arriba. Bueno, lo he lijado para dejarlo liso. No sé si ahí pondré algún logo o no, ya veré. Yo creo que lo dejaré eso liso. Pero bueno, yo ya voy a dejar secar ahora. Al ser gotas un poquito gruesas, voy a dejar voy a dejar unos 20 minutos y luego ya venimos a barnizar. Bueno, pues yo ya he dejado pasar casi media hora,
¿vale? Y este es el resultado. ¿Veis todo el granulado que tiene ahora? Bueno, con la primera capa la disimularemos algo, y con la segunda, pero es otro tipo de rojo, ¿vale? Queda... Ahora no se apreciará bien, pero cuando ya le haga las fotos fuera en la calle, digamos, ¿vale? Lo notaréis. Bueno, aquí le he echado mucho. Lo mismo me he pasado, no lo sé, pero bueno, yo creo que puede quedar bien también. Bueno, es que esta consola es muy bonita, todo lo que hagamos le queda perfecto, ¿vale? Así que yo me voy a poner a barnizar, ya, no explico nada más y lo pondré a cámara rápida. Y este es el aspecto que presenta, este es el aspecto que tiene. Mirad, ¿veis cómo se marcan las gotas? A ver, lo podríamos hacer capas de arriba, la parte de arriba, digamos, en 2 veces y 3, ¿vale? Podríamos hacer 3 veces. Podríamos hacer, si no nos gustase o no nos quedase muy liso al lijar las gotas, lijarlas un poco, darle barniz fino, volver a lijar y volver a dar, pero yo voy a intentar hacerlo en 2. Voy a intentar, que lo mismo con el sticker, si me queda de 3, hay de 3. Me queda mucho grosor, pues lo mismo sí que le añado una tercera capa. Y voy a pillar la principal para que se vea bien. Es que lo mismo se ve mejor incluso la sombra. Sí, mirad todo el granulado. ¿Veis? Vaya gotele, ¿eh? Bueno, pues esto... Bueno, es que es similar, es similar. La gota tiene mucho grosor, más grosor que si lo echáramos en pistola. Y entonces pues queda así. Se lijará bien, pondremos algún sticker, algún logo de Umbrella, etcétera. Rellenaremos estas letras de color rojo con pintura. Estas, la del mando, voy a intentar al mando hacerle algún detalle más de la letra o bueno, ya veré. Y ya siguiente día nos ponemos a hacer los detalles, los logos y volvemos a barnizar. Bueno, una vez ya seco, ¿vale? Yo lo he puesto al sol para que vaya secando un poquito y mirad. Pondré de todas formas fotos y vídeos, ¿sabes? Para que se llegue a apreciar bien, ¿vale? Esta es la rugosidad que tenemos ahora con el barniz. Si pintáramos ahora encima de aquí, ¿vale? El barniz o la siguiente capa que le tiremos os va a copiar la de abajo. Y mirad, ¿vale? ¿Veis? Todo esto hay que dejarlo... Bueno, yo lo voy a dejar liso porque yo quiero que me quede un acabado lo más liso posible. Si os gusta, que habrá gente que también le guste, hostia, pues me gusta la forma así, que se note. Yo lo mismo me pasa de gotas, pero con menos gotas. Quiero que me quede así, pues entonces directamente afináis un poquito como he rayado yo, ahora un poquito bien, y tirar. Pero yo sí que la voy a dejar lo más liso posible. Yo me voy a ir comiendo. Si voy a lijar un poquito por si no lo llegáis a apreciar en la foto, ¿vale? Yo lo voy a dejar todo así. O voy a intentar dejarlo así. Yo lo estoy haciendo con 1200. Habrá zonas donde introduzca agua, ¿vale? Para que me resbale más y no correr tanto riesgo, ¿vale? Se puede hacer con 800, pero tenéis que tener más cuidado, ¿vale? Yo no utilizaría menos de 800, no utilizaría menos. Lija 1200, lija 1000, que con 2000 os va a costar mucho llegar, pero bueno. Y entonces lo que también voy a hacerle, ¿vale? Digamos a las letras, ¿vale? Vamos a ir tapando, así para que me entendáis. Lo voy a hacer rápido. Aproximadamente, ¿eh? Lo que habrá que taparlo todo. Lo que no queremos que se difumine. Y tiraré color rojo. Dejaré secar y con el taco en un trapo y alcohol limpiaré para que se me quede la pintura roja ahí dentro, ¿vale? Primero lo que le voy a hacer a esta va a ser lijarla y luego por debajo voy a intentar tirarle pintura roja, ¿vale? Mira, la voy a soltar ya. Voy a intentar tirar pintura roja aquí
para que se me marque toda la rejilla. Y luego, igual que aquí, pues limpiaré con alcohol. Y ya la montaré y barnizaré encima. A los botones también lo voy a ir tapando poco a poco y le voy a tirar un pulverizado de rojo, a ver si me queda bien y luego lo puedo retirar. Al mando de adelante también. Y vamos a añadir un sticker, que ya se me pasaba. Abajo le he puesto uno, pero bueno, ha sido una cosa sencilla, ¿vale? Estas pegatinas las compré, son las mismas que llevo los stickers, me lo pasó el chico, el Jotan, ¿vale? Que es el que le hice la Play 1 de Resident Evil. Y la verdad que están bastante bien, ¿vale? Y tienen un grosor óptimo para, con una capa, dejarlos más o menos cubiertos, ¿vale? Yo solo pondré uno. No sé si lo pondré este aquí o este aquí, ¿sabes? Solo voy a poner uno, pero bueno, dejaré el enlace o la dirección del chico, ¿sabes? Que los hace, por si queréis añadir alguno más, ¿vale? Hay veces que no nos volvamos locos cargando, yo lo digo yo, que me cargué, hice una de Yoshi y puse un montón de cosas y la verdad que luego la vi bastante cargado. Con el tiempo la veréis, lo que os gusta hoy, mañana lo veréis bastante cargado, ¿eh? Y bueno, lo dicho, siempre lijar, dejar bien liso, porque el barniz o cualquier capa de pintura que echemos nos va a copiar la que hay abajo. Si no está fina, si no está recta, no os la va a dejar fina. Pero esto no es en la pintura de las consolas, esto es para el que pinta coches, esto es para el que barniza las puertas y para el que pinta las paredes de casa también. Si hay algo rugoso, tú puedes tirar encima que no lo vas a nivelar, ¿sabes? No lo vais a nivelar capa tras capa tras capa, y menos en estos productos químicos de barniz, etcétera. ¿Por qué? Porque la pintura que hoy tenemos aquí, la pintura siempre asienta un poco, con el tiempo siempre baja un poco, ¿vale? Bueno, dicho eso, yo voy a ponerme a lijar y ya nos pasamos a darle luego el barniz y os explicaré lo que se ha hecho y no. Había dicho que esta rejilla la íbamos a pintar por abajo, iba a salpicar por arriba y luego lo íbamos a limpiar, ¿no? Resulta que lo he hecho, lo he probado y no. He tenido que tapar por arriba y he tenido que pintar por arriba, ¿vale? Así que ya sabéis que por abajo, por lo menos con mi pintura, no sirve. Así que ahora vamos a ir borrando, digamos, ese resto que le hemos hecho de rojo, ¿vale? He tapado más o menos recto, como he podido, y ahora le vamos a ir pasando un trapo con alcohol. Y se nos irán quedando algo de rojo en las rejillas. Ahora sí que se verá, ¿vale? Vamos pasando. Lo voy pasando con un taco, pero podemos hacerlo también a mano, ¿vale? Es más, lo voy a terminar a mano, ¿vale? Porque no voy a llegar a muchos sitios. Cuando ya se ha manchado un poco el trapo, volvemos a girar, volvemos a mojar de alcohol, ¿vale? Que no esté empapado, esté mojado, pero que no esté empapado, ¿vale? Bueno, no se va a apreciar mucho, pero le puede dar, voy a mirar a través de la cámara, pero le puede dar un pequeño toque mirándola de lado, etcétera, así que se verá la rejilla roja, ¿vale? Y ahora me voy a poner a limpiarla bien y la voy a preparar en el soporte y os voy a ir enseñando, pues bueno, lo que he ido haciendo, de los botones, etcétera, y cómo he dejado las piezas. Si queréis algo de rugosidad, que también a veces queda bien, ¿eh? Estoy pendiente yo de hacer una así un poquito rugosa, ¿vale? Lo que no sé si le meteré, no sé bien todavía lo que haré, ¿vale? Y los botones, bueno, que le hemos hecho lo mismo, los pintamos en negro y le hemos pintado de rojo. Sí que es verdad que algún botón he tenido que repetir alguna vez, ¿eh? Que al limpiar, pues me lo he llevado. Eso no lo pasa con la pasta. ¿Por qué? Porque la pasta queda mucho más seca que la pintura y entonces por eso es para que vayáis viendo dos maneras de hacerlo, ¿vale? Y la que más fácil sea para vosotros. Y el mando de adelante, ¿vale? Como el botón de Start lo hemos pintado en negro, y ahora lo enseño porque no me ha quedado muy bien del todo. Se ha pintado en negro todos los botones, pues le he hecho, digamos, he tirado aquí en rojo y he limpiado, como hice en Game Gear o en algunas otras, ¿vale? Mira, os voy a enseñar y ya con eso ya me pongo yo a barnizar. ¿Veis lo que ha pasado? Bueno, lo que me ha pasado. A ver si se ve, no se ve. Bueno, pondré una foto ahora. El botón de Start, veis que las letras de abajo están más borrosas. ¿Qué pasa? Que se han engordado más. Me he pasado un poquito con la pintura y está ahí un poquito más grueso. Y a la hora de limpiar, no se limpia bien del todo. ¿Que lo podríamos luego intentar hacer, etcétera? Lo voy a intentar. Voy a intentar a dejarlo otra vez igual,
pero que tengáis eso en cuenta, que hay veces que no saldrá la primera, pues lo hacemos otra vez, etcétera, las veces que hagan falta, hasta que obtengamos un resultado que nos sirva, que nos valga. Pero acostumbrados a ponernos el listón, un listón muy alto, donde no lleguemos, y todo lo que consigamos, veréis cómo quedará perfecto, ¿vale? Yo me voy a poner a recuperar esta, a ver si puedo, ya limpiaré bien y coloco esta pieza y me lío a barnizar. Bueno, vamos a empezar a barnizar. También quería enseñar esta, ¿vale? Que hemos hecho lo mismo, le he pintado en negro y le he pintado los puntitos. Me dice la gente, ¿funciona? Me han preguntado, no por el grupo, pero sí en grupos que estoy de Facebook, etcétera. Funciona. Yo hasta hace poco no los pintaba porque pensaba que no iba a funcionar. Y bueno, la primera que hice fue una del Yoshi, que era una consola que me la compré como que no funcionaba. Y luego la probé y la consola funciona perfecta. Y le pinté los puertos y me funcionó. Y entonces a raíz de eso ya lo he hecho en la de Zelda, lo he hecho en esta. Sí que es verdad que no vayamos a engordarlos mucho, ¿vale? Yo le he tirado muy fino la primera capa y ahora ya otra también muy fina, que brille un poquito, pero ya está. Y el Star lo he podido recuperar más o menos, ¿vale? Está muy gordito este botón y bueno, he cometido ahí un fallo. Cosas que pasan, ¿vale? Bueno, pues vamos a liarnos a pintar, ¿vale? Ya luego, yo ahora pondré el vídeo en cámara rápida y ya luego en la siguiente capa sí que explicaré y os enseñaré cómo ha quedado más o menos la consola. Ponemos aire y a tope. Y una vez ya montada, ya bien lisa, que la he lijado y la he pulido, ¿vale? Para que se aprecie. ¿Veis? A mí me gusta más así, lisita. La rejilla roja que le hemos hecho, que al final la he tenido que hacer desde arriba. Los puertos bien pintados. Esto es pasta de pulir, que la hemos estado puliendo. La fuente de alimentación, ¿vale? Que le he rayado. Lo que hice es pinté aquí y limpié y se marca todos los dibujos con el logo, el mando que al final ha quedado bastante chulo, bueno, por lo menos a mí me gusta, con el detalle del logo, los botones en rojo, bueno, en negro, ¿vale? En el tutorial digo en rojo, pero me refería al interior, ¿vale? Y el interior de la cartuchera, digamos, también en rojo, que no se apreciará, pondré luego una foto. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, como siempre digo, escribirme, escribírmelo en comentarios, cualquier duda, cualquier cosa, que siempre contesto. Y más adelante estoy planeando hacer una, porque en esta le iba a hacer unos stickers, ¿vale? Le iba a poner unos stickers, al final no se los coloco, porque bueno, la quiero dejar así lisita, pero más adelante sí que haré una con stickers, que le meteré cosillas. Y este detalle, aprovechando ya que estábamos lijando, lo que he hecho es lijar el plástico para que se vean las letras y el botón que suba perfectamente, ¿vale? Bueno, yo ya lo dejo aquí, me despido de todos vosotros y como siempre, muchas gracias, de veras. Y para los que a algunos les quedan dudas, ¿vale? De si funcionan, etcétera, todo perfecto.